Esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento porque está aquí en el estudio y no es sencillo, lo decíamos el lunes, ¿no? Se siente el peso del fin de semana. Está Juan Hernández, él es el director para América Latina en Vanguard, que es este enorme fondo de administración de activos fiduciario. ¿Cuántos activos administran, mi estimado Juan? Hola Rodrigo, muy buenos días. Bienvenido. Gracias por invitarme, qué gusto estar acá de vuelta y saludos a la audiencia. Sí, Vanguard administra cerca de 8 trillones de dólares, o billones dicho en español. Exactamente. Sí, para dimensionar, digamos, yo estoy citando datos del FMI, la economía mexicana vale 1.400.000.000.000 de dólares o 1.400.000.000.000, ¿no? Ujú. Sería eso, y es el tamaño enorme que tiene Vanguard. Y es importante porque finalmente hoy empieza la semana, bueno, no la semana, pero el día de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro en México, que es clave, es una discusión importantísima, porque obviamente muchas de estas administradoras pues se encuentran en ustedes como uno de los jugadores más grandes, pues una opción, ¿no? En donde alojar el activo, el dinero que van ahorrando los mexicanos. 100%, sí. Hoy empieza el encuentro Amafore, que es la convención anual que organiza la Asociación de Afores. Yo de aquí del programa voy para allá. Creo que es un gran encuentro porque, como tú dices, están todas las Afores, están reguladores, hay otros agentes como nosotros que somos proveedores de las Afores y es un buen foro para discutir distintos temas de cara a lo que se viene, ¿no? Creo que hemos tenido un par de años muy buenos, sobre todo desde la reforma del 2020, pero bueno, quedan muchos temas por discutir para mejorar el sistema. Claro. ¿Cuál es, digamos, desde tu óptica en Vanguard, cuáles son estos temas que se tienen que discutir? ¿Cuáles son los puntos en los que hay que poner atención? A ver, creo que uno de los temas que se discute mucho en la convención es el tema de las inversiones, ¿no? Entonces ahí hablan distintos proveedores hay algunos profesores por ejemplo, se va a hablar de inversiones alternativas, de inversiones sustentables, que son dos temas bastante importantes que se están discutiendo, pero también hay otros temas que para mí son bien interesantes, que es algo que yo platiqué contigo hace unos meses cuando hicimos un estudio, que es de temas de teoría del comportamiento. ¿Cómo hacemos que las personas ahorren más? Porque si bien la reforma de pensiones del 2020 ayudó mucho, ¿no? La contribución mandatoria va del 6,5 al 15, se baja en la semana de cotización, se sube la pensión mínima garantizada, quedan muchas personas que no van a tener una buena tasa de reemplazo. Piensa en los informales, piensa en gente que no tiene una relación de dependencia con su empresa, un profesional que factura honorarios, gente de ingresos más altos. Entonces, creo que en temas de teoría de economía del comportamiento, ¿cómo hacemos que las personas ahorren más de manera con inercia, digamos? Porque tomar la decisión de ahorrar para el retiro hoy es complicado porque hay que sacrificar un beneficio inmediato por algo que va a ser dentro de 30 años. Entonces, Claro. por eso la economía del comportamiento puede ayudar mucho. Claro, y dos conceptos adicionales que hay que visibilizar: el interés compuesto, ¿no? Que el consumo presente que estás sacrificando, pues va a ser un consumo mayor gracias a la teoría del interés compuesto, pero sobre todo en un momento en que lo vas a necesitar más y es difícil visibilizar más necesidades que vas a tener cuando no las estás experimentando, ¿no? Y creo que ahí influye cognitivamente el que, bueno, cuando yo veo los datos, por ejemplo, de la confianza del consumidor y tal, y distintos indicadores incluso de la felicidad de los países, pues hay que decir que los mexicanos somos optimistas, pero ese optimismo te puede jugar en contra cuando piensas en el retiro, ¿no? Porque a lo mejor te imaginas un futuro más optimista del que realmente vas a tener con las necesidades que llegan a la tercera edad, por ejemplo. 100%. De hecho, a ver, tenemos 70 millones de cuentas de ahorro para el retiro, pero realmente activas son 22, 24 millones. Y cuando tú le preguntas a la población en general, esta encuesta no la hicimos nosotros, pero la han hecho otros, y les preguntas cómo están para el retiro, dicen, pues mis hijos, ¿no? Eso Sí, sí, es sí. no sé, una característica de los mexicanos y te diría de América Latina en general. Entonces, sí, tomar decisiones hoy para cuidar mi futuro y lo que tú dices del interés compuesto, ¿no? Al final, si uno empieza a ahorrar hoy, por más que sea el 1, el 2, el 3% del salario o del ingreso, puede tener un impacto brutal dentro de 30, 35 años cuando me vaya a retirar. Claro, y hay que saber algo, los que nos escuchan a lo mejor, que forma parte de esta discusión y además decías algo bien interesante, Juan, incluso en los sectores de ingresos altos ocurre, ¿no? Sobre todo, digamos, pues estos planes voluntarios de ahorro para el retiro, etcétera, porque además la estructura demográfica de México, hace un rato platicaba con Cristóbal Thompson de la MIF,
pues vamos en la última parte del bono demográfico y la tasa de envejecimiento, es decir, el número de personas dependientes de la persona trabajadora va a estar en una situación crítica. Entonces los hijos no van a alcanzar. Si ustedes voltean a ver a su entorno, las parejas en promedio se ha ido reduciendo la tasa de fertilidad y por lo tanto suelen tener un solo hijo, ¿no? Entonces ya no va a funcionar porque ese hijo esperemos, o bueno, no esperemos cada quien sus decisiones, pero en el agregado tendrá hijos y entonces vas a tener una situación en donde va a ser una persona que trabaja que tiene más dependientes económicos de lo que hoy es. Entonces el marco de referencia de hoy no aplica al marco de referencia del mañana y eso hay que saberlo porque no va a haber dinero. 100%. De hecho, bueno, tú ahí tocas un tema que es antes en los sistemas mundiales teníamos esto de sistemas de reparto, ¿no? Y en los 90 se reformó el sistema de México y de muchos países de América Latina, porque esto que tú dices al final no va a alcanzar porque por cada jubilado no hay tantas personas trabajando. Exacto. Tú lo hacías en la familia, ¿no? El hijo contra los papás. Y además nosotros vamos a vivir cada vez más, ¿no? Exacto. Y en el retiro hay una inflación muy importante que es de los gastos de salud, ¿no? Nosotros necesitamos más salud. Entonces, sí, creo que, por ejemplo, la reforma de pensiones atiende mucho de esto, sobre todo para las personas de menores ingresos, de hasta 5 UMAS, sí, que son como 15.000 pesos al mes. Porque le sube la pensión mínima garantizada y le baja la semana de cotización. Pero las personas que ganan más y las personas que ganan más de 26 sumas, que son las personas que están topadas en la contribución, esas personas necesitan hacer algo personalmente, voluntariamente. Claro. Un plan personal para el retiro, ahorrar en la Afore voluntaria, en fin, hay varios. Un ETF, ¿no? O sea, ya es más sofisticado, pero sí, ¿no? Sí, claro que sí. Y irlo gestionando. Porque además ocurre otra cosa, Juan, y es, a ver, si vemos los indicadores de México en obesidad, pues eso te lleva acompañado de enfermedades crónico-degenerativas que son de tratamiento carísimo. El sistema de salud público no va a alcanzar necesariamente por justamente la estructura demográfica, vas a necesitar dinero para atenderte, ¿no? Y entonces esa es una realidad. Como decías, vamos a vivir más, pero también con qué calidad, y eso es clave. 100%. Sí, nosotros estimamos que a nivel mundial, la tasa de reemplazo tiene que estar entre el 70 y el 85% de los últimos ingresos. Con la reforma, si tú trabajas formalmente y aportas o llegas a las semanas mínimas de cotización, vas a estar bien con ingresos bajos, hasta 5 UMAS, sí, que atiende una parte de la población altísima. Claro. Entonces, sí, es muy buena la reforma. Pero hay mucha gente que no va a estar, no le va a alcanzar. Entonces, es bien importante. Nosotros en este estudio que hicimos con México Cómo Vamos, que es este think tank, hacen unas recomendaciones de política pública, por ejemplo, de inscripción automática al ahorro voluntario, ¿no? Y que tú puedas hacer un opt-out, ¿no? Si ya, por ejemplo, si ganas más de 5 UMAS y dependiendo del ingreso, te retenemos el 1, el 2, el 3% de tu ingreso. El 90-95% de la gente no hace nada al respecto. Claro. Y eso en 20, 30 años es muy importante. Y si tú quieres, dices, oye, no, yo no quiero que me retiren nada, puedes ir y desafiliarte. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que podrían aplicarse desde un punto de vista de política pública que podrían tener un impacto bien positivo. Sí, es una discusión fundamental. Y la otra es, digamos, pues hay un montón de, digamos, lo digo así de manera muy sencilla, hay mucho dinero que están administrando que tienen las administradoras y hay también buenas discusiones de cómo esto puede ayudar a dinamizar siempre y cuando teniendo este marco prudencial de cuidar ese dinero que es fundamental para los mexicanos, sobre todo en la confianza también, ¿no? Que es clave que esa se mantenga, pero también se puede más agilidad, ¿no? Sí, a ver, creo que las Afores lo han hecho bien, eso sí. Si uno mira del 97 al 23, 24 años, casi 25, el rendimiento anual nominal ha sido casi el 10% y real 4.8%. O sea, sí han hecho un buen trabajo. Obviamente al principio era pura deuda gubernamental y con los años ha ido flexibilizando el sistema. Creo que hoy las Afores en promedio invierten como un 50% en deuda pública y el resto está repartido entre acciones mexicanas, acciones internacionales, que ahí son los ETFs que administra Vanguard y otros proveedores, fibras, ¿no? Bonos corporativos, o sea, le prestan a las empresas, y alternativos. Y ahí en alternativos sí hay esta posibilidad de financiar empresas más pequeñas, proyectos de infraestructura, crédito privado. Entonces, bueno, de hecho en
En la convención se va a discutir mucho de las inversiones alternativas y el impacto que pueda tener para la economía. Tú decías, las Afores manejan 300.000 millones de dólares. Exacto. Es el 25% del PIB y se estima que con este incremento de aportaciones en el 2035 va a ser el 50% del PIB. O sea, es un ahorro interno brutal que si se canaliza bien, obviamente las Afores tienen que darle el mayor retorno a sus trabajadores, ese es su mandato. Sí. Pero si pueden encontrar inversiones en México que ayuden al crecimiento de la economía, mejor aún, ¿no? Sí, qué gran dato sí no lo sabía, el del 50%, es enorme. Enorme. Y con enormes oportunidades y retos, obviamente, por lo que ya decíamos, tendría que ser más todavía, ¿no? En función, no de las Afores, sino del ahorro bruto del país, considerando lo que estás mencionando en términos de la necesidad que tenemos de ahorrar más porque estamos en una situación crítica, sobre todo por los cambios demográficos que vienen, y el marco de referencia va a cambiar y es difícil advertirlo, y eso, bueno, pues yo creo que es parte del mensaje de lo que espero que se discuta hoy, que les estarás diciendo esta mañana y que será parte de lo que hoy se esté hablando en esta convención de la Amafore. Muchas gracias, Juan, por estar aquí. Claro que sí, Rodrigo, muchas gracias a ti, un placer. Buenos Siempre días. un gusto. Hay 18,000 temas que ya espero que tengamos la oportunidad también del panorama global, cómo se ve, cuál es digamos, el paisaje de inversión, etcétera. Pero bueno, ahí escuchamos a Juan Hernández, el director para América Latina de Vanguard.